El concierto en Las Vegas no solo fue un despliegue de talento y carisma sobre el escenario, sino también el escenario perfecto para capturar uno de los momentos más comentados entre Jimin y Jungkook. Dentro del torbellino de luces, música y euforia, hubo una chispa distinta, un instante que encendió a la comunidad Jikook y dejó una huella imborrable. Ese gesto inesperado, cargado de coquetería sutil, que desató una ola de suspiros, sonrisas cómplices y especulación. Todo comenzó como una escena común al final de la actuación. Los integrantes se retiraban del escenario, despidiéndose del público entre olas de aplausos y emoción. Pero mientras las miradas seguían a cada uno de ellos, hubo algo en particular que capturó todos los focos. Jimin, caminando junto a Jungkook, se adelantó un poco y, sin previo aviso, realizó un gesto juguetón, acariciando la parte trasera de Jungkook con una confianza casi traviesa. No fue un simple toque pasajero, sino un movimiento con un aire de picardía que pareció tener su propio lenguaje, uno que no necesitaba explicación alguna entre ellos. La magia de este momento no radicó únicamente en el gesto en sí, sino en la reacción inmediata de Jungkook. Lejos de sorprenderse o intentar alejarse, él se detuvo por un breve segundo, como si el contacto hubiera despertado algo más que una simple respuesta mecánica. Su rostro se iluminó con una sonrisa que no pudo o no quiso contener. No era una sonrisa cualquiera. Era una mezcla de sorpresa agradable, diversión y una pizca de timidez que pareció gritar: «Te he visto». Esa expresión, tan genuina como inesperada, transformó una simple caricia en algo mucho más intrigante. Lo que siguió a continuación añadió una nueva capa de coquetería al momento. Jungkook, lejos de quedarse pasivo, respondió con un gesto similar. Algunos dirían que fue una palmada, otros lo describen como un pequeño masaje. Lo cierto es que hubo una devolución del gesto, como si se tratara de un pequeño juego privado entre ambos, compartido fugazmente ante millones de ojos. Este intercambio, cargado de una cercanía electrizante, no parecía accidental ni fruto del impulso escénico. Era, más bien, una especie de código silencioso entre dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Lo más curioso es cómo Jungkook, tras responder, pareció recordar de pronto el alcance de la escena. Su cuerpo se tensó ligeramente, su sonrisa se volvió más comedida, y sus siguientes gestos fueron más discretos, como si intentara matizar lo anterior sin restarle autenticidad. Esa transición, de la espontaneidad al control, añadió un matiz casi cinematográfico al momento. La conciencia de ser observados, y aún así dejar escapar algo tan íntimo y juguetón. Fue un reflejo no solo de su conexión, sino también de la tensión encantadora entre lo público y lo privado. Durante todo el concierto, la química entre Jimin y Jungkook fue tan evidente como cautivadora. Desde miradas intensas hasta acercamientos casi coreografiados por la intuición, parecía que sus movimientos gravitaban naturalmente el uno hacia el otro. Había un magnetismo constante, un vaivén de gestos que rozaban la provocación dulce, los roces de manos prolongados más de lo necesario, las sonrisas que aparecían solo cuando se miraban, las carcajadas que brotaban como un eco compartido. Y, por supuesto, aquella tendencia a acercarse tanto durante las canciones, al punto en que sus rostros apenas estaban a un suspiro de distancia. Esa cercanía no parecía solo fruto de la costumbre o del espectáculo. Era un juego de miradas, de silencios llenos de significado, una danza de gestos que delataban una confianza lúdica y una conexión personal. Cada vez que uno de ellos se movía, el otro parecía responder con naturalidad, como si hubieran ensayado con el corazón en vez de con los pies. Y cuando la coquetería surgía, como ocurrió en ese célebre momento en Las Vegas, no era para provocar al público, sino porque parecía inevitable entre ellos. Para muchos, este episodio fue simplemente encantador. Para otros, fue una confirmación de esa dinámica tan especial que comparten desde hace años. Pero sobre todo, fue un recordatorio
de que a veces los momentos más reveladores no están en las palabras ni en los grandes gestos, sino en esas pequeñas acciones cargadas de intención. El roce sutil, la sonrisa contenida, el toque juguetón, todo habla de una conexión que no necesita ser explicada. Y aunque millones lo hayan presenciado, lo cierto es que solo ellos saben realmente lo que ocurrió en ese cruce de caminos entre el escenario y la intimidad. Esa es la belleza del vínculo entre Jimin y Jungkook. Es una historia que se cuenta en miradas, en gestos tan coquetos como espontáneos, en esos segundos donde el mundo parece detenerse y solo quedan ellos dos, envueltos en una complicidad que no necesita nombre. Lo primero que salta a la vista en esta situación es lo cómodos que se sienten en la cercanía del otro, incluso en un escenario gigantesco, con miles de ojos encima y cámaras registrando cada movimiento. No hay tensión, no hay duda. Jimin se mueve con una naturalidad absoluta hacia Jungkook, como si su cuerpo supiera perfectamente a dónde va, sin pedir permiso, sin contenerse. Ese tipo de lenguaje corporal no se fuerza ni se improvisa. Es confianza en estado puro. Pero lo que realmente enciende la chispa es cómo responde Jungkook. En lugar de sobresaltarse o alejarse, como pasaría en muchos casos si el gesto fuera inesperado o incómodo, él recibe ese contacto como si fuera parte del guión de su propio cuerpo, con una sonrisa que no disimula nada y que deja ver que el gesto de Jimin no solo no le incomoda, sino que le divierte, le agrada, le provoca. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Esa reacción habla de un nivel de complicidad altísimo, donde un gesto tan atrevido se convierte en un juego silencioso que ambos entienden a la perfección. Esa sonrisa de Jungkook lo dice todo. No es una sonrisa genérica o profesional, es una mezcla de sorpresa cómplice, diversión y una pizca de picardía. Es como si dijera con los ojos, ¿ah, sí? ¿Así estamos hoy? Y justo por eso su respuesta no se hace esperar, porque esto no fue un gesto unilateral. Jungkook devuelve la jugada y lo hace con la misma soltura, como si respondiera a un reto no verbal, como si aceptara una invitación implícita al coqueteo. Eso revela algo clave. Entre ellos no hay barreras físicas que los limiten, sino una apertura total para jugar, provocar y reírse juntos en plena actuación. Además, hay que notar el tiempo que toma cada gesto. Jimin no se va rápidamente tras el contacto, lo hace de forma controlada, casi pausada, y Jungkook no reacciona de inmediato, sino que procesa el momento, sonríe y luego actúa. Ese tiempo compartido, ese par de segundos extendidos, le da al momento un aire de intimidad curiosa, como si el escenario dejara de existir por un instante y solo importaran ellos dos. Pero hay algo aún más fascinante, la autoconciencia de Jungkook. Después de devolver el gesto de una forma igual o más osada, se nota un instante de claridad en su expresión, una especie de, oh, cierto, estamos en público. Y en ese momento, su lenguaje corporal cambia sutilmente. Vuelve a un gesto más moderado, más aceptable, como quien se da cuenta de que su juego con Jimin acaba de quedar grabado por millones. Esa transición es importante porque no representa incomodidad, sino cuidado, como si quisiera proteger lo que comparten de interpretaciones ajenas. Eso también habla de complicidad emocional, no solo física. Todo el comportamiento de ambos en ese breve episodio transmite algo muy claro. Entre ellos no hay censura corporal, no hay miedo al contacto, no hay dudas sobre los límites. Se conocen tan bien, se leen tan rápido, que pueden permitirse toques juguetones y respuestas coquetas sin necesidad de hablar ni de esconderse del todo. Esa fluidez solo existe cuando hay una confianza absoluta, cuando el cuerpo del otro no es territorio ajeno, sino un espacio seguro donde moverse libremente. El lenguaje corporal que comparten en ese momento tiene capas. No es solo el toque, es cómo lo enmarcan con sus posturas, con sus sonrisas, con la dirección de sus miradas. Es cómo se inclinan uno hacia el otro sin pensarlo, cómo sus cuerpos no se alejan tras el gesto, sino que se quedan cercanos, como si no hubiera pasado nada extraño. Para ellos, lo íntimo no es algo incómodo, es parte del juego, de su código. Y si hablamos de química, aquí revienta en pantalla.
Porque la química no es solo verse bien juntos, es cómo se anticipan, cómo uno actúa y el otro responde sin que haya una mínima duda, cómo una mano puede hablar más que un micrófono, y sobre todo, cómo esa interacción no rompe la armonía, sino que la refuerza, no descoloca. Al contrario, los hace más ellos. En conclusión, el comportamiento de Jimin y Jungkook en ese momento específico muestra una combinación fascinante de confianza física, picardía compartida, lenguaje no verbal afinado y una intimidad implícita que no necesita explicarse. No importa si estaban frente a una multitud, porque su burbuja personal pareció mantenerse intacta. Tocarse de esa manera y reaccionar como lo hicieron no es solo cuestión de cercanía. Es el resultado de años de conexión profunda, donde el cuerpo del otro no es frontera, sino refugio y canal de expresión. Y quizás eso es lo que hace que este momento siga resonando tanto. No fue lo que hicieron, sino cómo lo hicieron y cómo se miraron mientras lo hacían. Porque ahí, en ese cruce de gestos y sonrisas, el lenguaje corporal entre ellos gritaba complicidad, confianza y una química imposible de ignorar.